Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio, este foro abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Gracias por acompañarnos. Recibimos esta noche a Juan Díaz de la Torre, quien es el presidente del, el nombre correcto es Comité Ejecutivo Consejo Nacional. Sindical. Consejo Sindical. Creo que es el único sindicato del mundo, don Juan, que tiene un presidente. Es una excepción, pero ahora nos explicará. Todos los sindicatos tienen secretario general. Es ¿no? extraordinario eso y mucho que decir sobre eso. Bienvenido, don Juan. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la oportunidad. Buenas noches al público y la posibilidad de reflexionar sobre este extraordinario tema que es la educación, que es tan emocionante. Sin duda. ¿No? Señor Quintana, bienvenido. Gracias, don Enrique. Enrique, buenos días. Pocos Buenas temas tan controversiales, debatientes como el educativo en nuestro país. Vivimos, me parece, una etapa de profunda reflexión, de profundo análisis de qué educación queremos y para dónde debe de ir la educación en este país. Y me parece que en paralelo con esto está el debate de lo laboral, de los derechos de los trabajadores de la educación, de los maestros, un grupo muy radicalizado en la CENTE, el CENTE, el sindicato que representa a lo mejor a la mayoría de los maestros en activo en este país, con una posición probablemente, ahora lo analizaremos, más dialogante, más participativa. En días recientes vimos al secretario de Educación y a un grupo de personalidades educativas presentar a juicio y análisis de la sociedad, de los maestros, de todos, la propuesta de un modelo educativo y de un plan curricular. A lo mejor podríamos empezar por ahí, su análisis de este modelo y dónde está la reforma en este momento. Bueno, primero está establecido en la ley, en el nuevo marco jurídico que norma hoy la profesión docente, la obligación del Estado de presentar y construir un modelo educativo que defina con claridad a qué es la aspiración del sistema educativo sobre el tipo de ciudadano que queremos formar. Y a partir de ahí, por supuesto, la necesidad o la consecuencia lógica de modificar los planes y programas de estudio y, por lo tanto, los contenidos curriculares. Y ese es el punto central. Ahora, ¿por qué es tan rico y extraordinario el debate? Pues se centra ahí la definición de qué mexicanos vamos a tener en los próximos años y, por lo tanto, qué papel asumirán estos en la conducción, en la dirección, en el destino del país. Esa es la dimensión. Un debate, me parece, o una pregunta que no nos habíamos hecho antes, ¿no? Es decir, porque tenemos un modelo educativo que ahora que estamos revisando, ¿no? el Vasconcelos y su trabajo de arranque, la fundación de la Secretaría de Educación en aquel gobierno de Obregón, que estamos próximos a cumplir 100 años. Tenemos 100 años de un modelo educativo que a lo mejor de fondo esta pregunta básica de qué tipo de mexicano queremos o qué tipo de mexicano que enfrente los retos y los desafíos del siglo XXI, a lo mejor eso, pues nos habíamos hecho esa pregunta en el pasado, era como un sistema estandarizado, que igualara, que formara identidad nacional, me parece, donde todos nos sintiéramos mexicanos, donde el de Yucatán y el de Baja California recibiera los mismos contenidos educativos, que igualara. Por ahí iba un poco el sistema, me parece. Sí, de hecho, bueno, antes de la propia creación de la Secretaría de Educación Pública, el desafío de la alfabetización. Claro, por supuesto. Que fue... Ahí se puso el énfasis. Se puso el énfasis. Luego, a partir de la creación de la Secretaría, y tomando en cuenta que no hubo un programa de planificación familiar hasta el 74, desde el 21 hasta el 74, el crecimiento poblacional fue extraordinario y por lo tanto el desafío ya no fue la alfabetización, sino la cobertura educativa. Pero hay que recordar que los procesos que se vivieron en los 40, cuando se crea, de hecho, cuando se unifica el sindicato, las corrientes, el discurso era el nacionalismo. Es decir, primero, cómo darle identidad desde el sistema educativo a un grupo de mexicanos que era prácticamente
me parece adecuado lo que se requería en ese momento, pero no tenía nada que ver con el México de hoy, porque básicamente era las nociones elementales de geografía, las capitales de la ciudad, de los estados y de los países, que por cierto, la mitad de esos países ya no existen. Así es. Luego, las operaciones fundamentales, multiplicar, dividir, restar, sumar, el santoral laico, que me gusta decirlo a mí, es decir, una especie... La colección de héroes. La colección de héroes exaltados en sus dimensiones para poder generar esa identidad. En lo que hubo un avance muy importante en la lectoescritura, la ortografía, que fue un valor muy esencial en aquel momento, aunque no necesariamente para la lectura de comprensión, sino simple y sencillamente descifrar los signos, ¿no? Correcto. Pero ese país ya no existe. Entonces, desde los 70s, o a partir de los 70 que se inicia el proceso de transformación de nuestro país, particularmente más adelante en el periodo del presidente de la Madrid, cuando aquella discusión sobre el GATT que derivó y devino el comercio mundial, en el comercio mundial, entonces México se abrió, y al abrirse ese modelo se transformó y por lo tanto se incorporó el concepto de la calidad. Es decir, en función de competir, de ser eficaz, ser eficiente, ser productivo. Y el sistema educativo siguió en su mismo proceso. Cuando se O sea, estamos llegando a esta revisión, don Juan, con ¿qué? Unos 20, 30 años de retraso. Cuando menos 20. 17 específicamente. ¿Por qué? En los últimos 17 años, el mayor consenso que se ha logrado político, no solo de esas llamadas reformas estructurales, sino el consenso para esta reforma. Ayer, los días anteriores que estuvimos en Secretaría de Educación en el lanzamiento de este modelo, ahí se vio, está representada la sociedad, es un consenso muy, muy natural de participación, pero llegamos muy tarde, porque mientras otros países transitaban en estas reformas, nosotros no fuimos capaces de procesar ni esta ni ninguna otra. Por eso lo estamos empujando. Sería absurdo pensar que el sistema educativo, para los que son opositores a esta reforma, si no esta, entonces ¿cuál? ¿Ustedes en el sindicato están convencidos de que esto es necesario? Ni siquiera estamos convencidos, no solo estamos de acuerdo, exigimos la reforma. ¿Por qué la exigimos? Porque hay que sacar, por supuesto, el debate del tema único que quieren algunos fijar, que es la evaluación de los profesores. Es un tema delicado, importante y necesario, pero no es el único. Es infraestructura, es equipamiento escolar, materiales educativos, contenidos curriculares, conectividad a Internet, profesionalización de los maestros. Por eso exigimos la reforma. Porque por primera ocasión desde el 21 hasta la fecha, se modificó la Ley General de Educación y dice puntual: el Estado mexicano se obliga a ofrecer un servicio de calidad. ¿Cómo podríamos estar no de acuerdo en eso? Lo exigimos porque eventualmente, voy a citar otro sindicato, nosotros nos vemos en el ESME, un sindicato combativo, duro, histórico, pero nunca voltearon a ver a la empresa. Un día, de un plumazo, desapareció la empresa y el sindicato desapareció. Bueno, le diría más, se acabaron la empresa, don Juan. Se acabaron la empresa. Porque Luz y Fuerza se convirtió, ¿no? Era un pozo sin fondo eso, ¿no? Y terminó. Los que resistieron después de todos estos años vendiendo energía eléctrica en una cooperativa portuguesa. Nosotros es como si nuestra lucha la diéramos poniendo escuelas. ¿Quién podría hacer las mejores escuelas particulares? Los maestros. Y además en Guatemala o en El Salvador. Entonces nuestro desafío es ese, transformar, porque la fortaleza del sistema educativo es la fortaleza de la organización sindical. El modelo se va a someter a discusión, a debate. ¿Cómo va a participar el CENTE en esto? Bueno, primero, como ya dije, reivindicando el proyecto histórico de la Escuela Pública Mexicana, pero no como un capricho porque está ahí nada más en el tercero constitucional, porque aspiramos en ese debate y que se confirme a que la escuela pública vuelva a ser lo que fue durante decenios del siglo pasado, un factor de permeabilidad social por excelencia para millones y millones de mexicanos. Y si hoy no procesamos esta transformación, no lo será. Las alternativas para millones de chicos de nacer en la marginación, no habrá ninguna posibilidad, ninguna de desarrollarse hacia otro proceso, nacer marginado, vivir marginado y morir marginado. La transformación, la obligación de transformar nuestro sistema educativo, están en condiciones de que nuestros alumnos, el perfil del egresado que hoy define el nuevo modelo educativo, lo tendrá que definir así,
el perfil del egresado específico. ¿Qué aspiramos que el niño cuando egresa del jardín de niños hasta el que egresa de la educación superior? Para que sea competitivo, crítico, reflexivo. Esa es la gran transformación. Entonces aspiramos a que eso se mantenga. Segundo, evidentemente, eventualmente, esos contenidos, no solo los generales, sino los contenidos curriculares específicos que podrá, a partir de la autonomía de gestión en las escuelas, haber N cantidad de actividades que en una escuela se desarrollan, en una región no. No significa ni mucho menos cerrarnos, pero es obvio que va a traer muchísimas consecuencias. En el caso laboral, pues estaremos atentos a cómo gestionar estos nuevos procesos para que no resulte perjudicado ninguno de nuestros compañeros. Da la impresión afuera de que ustedes, y me refiero al CENTE exclusivamente, ya hablaremos de la coordinadora más adelante, pero la postura es sí la evaluación modificada, ajustada, puntualizada por regiones, o no la evaluación. La evaluación, ¿quién le va a decir a un maestro lo que es evaluar si evalúa todos los días a sus alumnos? Lo que requerimos, y lo puntualizaría, una evaluación, porque así está en la ley además, así está en la ley, formativa, no punitiva, sancionadora. Quien tendrá que recibir una sanción como en cualquier trabajo por una característica específica, sí, pero no por evaluarse. Tercero, con un proceso de acompañamiento, de desarrollo profesional, tutorías, proyectos educativos. Pero sí, así está, ¿no? Es decir, si sales deficiente en la evaluación, te doy capacitación y formación para que tú cubras las áreas de oportunidad. Las hay, lo que haría falta incorporar el concepto de la pertinencia. Es decir, no ha habido un sistema nacional de formación y actualización profesional para lo que hoy requiere. Por lo tanto... Pero para diseñar ese sistema habría que evaluar primero, ¿no? Por supuesto. Decir, hagamos el diagnóstico. El diagnóstico ¿Cómo y a están partir y de qué ahí, falta? claro, ¿Dónde? Claro, ahora... O sea, sí evaluar. A mí lo que me hace ruido de esto... Déjeme, porque hace una característica de por qué decimos que otras variables de la evaluación. Esa transformación de los contenidos curriculares, de cómo se enseñaba antes con la tecnología educativa o mucho más atrás con la didáctica tradicional, obliga a nuevos procesos y está acreditado en el mundo nuevas versiones, nuevas alternativas de evaluación. Por ejemplo, tiene valor pedagógico y rigor científico la autoevaluación. Tiene rigor científico y pedagógico la evaluación en colectivos. Tiene valor pedagógico la evaluación del directivo, del director, el jefe inmediato del trabajador. Es decir, alternativas que permitan no solo considerar el contexto de las regiones de un niño de la Colonia del Valle en la Ciudad de México o un niño de la zona de los Huicholes en Nayarit o en Jalisco. Los contextos son absolutamente contextualizada, no sancionadora, formativa, con acompañamiento diferenciado, con nuevas formas de evaluación. Ha sido sensible el gobierno en escucharnos en estas alternativas y al mismo tiempo, no solo es el gobierno, casi no se habla del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que con su rango autónomo, que no son funcionarios del gobierno y que tienen una claridad desde el punto de vista pedagógico son independientes, sobre claro, cómo construir esos nuevos instrumentos. Tenemos 45 días, ya corrieron 5. Y el INE ahora dice y ha declarado que van a hacer una revisión de la evaluación. A ver, en respuesta a estas cosas, yo diría, no hay una profesión en el mundo que no se evalúe. Evalúan a los abogados, a los médicos, a los notarios, en este país y en otros, a los periodistas. Nos someten a un proceso y un examen para darnos una licencia. Es decir, esta resistencia que... ¿Quién va a evaluar a los maestros si nosotros somos los que evaluamos? Pues todos debemos evaluarnos. En una empresa viene una auditoría externa y evalúa desde el recepcionista hasta el director general. Procesos, rendimiento, la forma en que está organizado el trabajo es correcta, estoy respondiendo a las necesidades. Todo se evalúa. Sin duda. Esta resistencia de decir, no, a nosotros, ¿por qué nos van a evaluar? Ahora, usted menciona autoevaluación y evaluación de pares, evaluación directiva, etcétera, evaluación colectiva. La historia demuestra, profesor, que eso se pervirtió. Y se pervirtió porque pues, nos evaluamos los unos a los otros. Yo evalúo a mi compadre me evalúa a mí, yo te pongo 7.5, tú me pones 8 y ahí quedamos y no pasa nada.
Eso no puede ser así. La instancia evaluadora tiene que ser externa, alguien que no está involucrado conmigo y que no tenemos ningún vínculo ni ningún lazo. Ustedes dicen que no se haga esta evaluación, le ponen punitiva, que me parece punitiva porque voy a tomar decisiones a partir de cómo sales. Pues así pasa en el mundo. Sales bajo, te tengo que capacitar. Sales medio, a lo mejor tienes que hacer otras funciones o tomar un curso adicional. Pero punitiva significa... Y faltó una. Si sales destacado, te doy un estímulo. Ah, bueno, y ahí está también, ¿no es cierto? Pero que venga alguien y nos evalúe, ahí está el INE. Sí, no estoy proponiendo que sea eso, son incorporar esas variables. La evaluación de una prueba textual de opción múltiple, esa debe de seguir existiendo, porque califica contenidos específicos. Pero no puede calificar todo, no puede evaluar todo. Es decir, no es eliminar unas y... Es complementar. Es complementar. Así es como pueden alcanzarse mejores resultados. Pero además, no lo digo yo, los propios consejeros del INE así lo asumen. El problema es que ni el gobierno, ni el INE, ni el sindicato teníamos la experiencia de cómo íbamos a enfrentar este gran desafío, evaluar a 1.200.000 trabajadores, cuando hace apenas 2 años y medio el INE lo componían no los mismos nombres, pero sí 5 consejeros y una estructura de 20, 25. Era mucho más chiquito. Entonces, que requiere hoy un ejercicio de transformación de los propios sí evaluación. Sí, por supuesto. Y sí complementada y sí con más instrumentos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así es. ¿Vamos a mensajes? No te he dejado hablar, qué vergüenza. Me apasiona el tema educativo. Vamos a mensajes y regresamos enseguida. En el Financiero Bloomberg tenemos la guía que debes conocer para entender los Juegos Olímpicos. Expreso Olímpico, con Mauricio Mejía y Carlos Jalife. El mejor resumen, lo que tienen que saber, lo que tienen que conocer, los detalles importantes de las magnas justas de Río de Janeiro, aquí en el Financiero Bloomberg, con el Expreso Doble Olímpico. A partir del 3 de agosto, el Financiero Bloomberg, Power Business. Pagando en las normales superiores en la UPN, ellos con su capacitación. Habríamos que corregir, estamos de regreso, la discusión no para y decíamos, a la última evaluación asistió arriba del 98%. El 98% de nuestros compañeros se presentó y la lección que nos dieron es bárbara, que nos dieron. 3 de cada 4 obtuvieron un resultado suficiente, bueno y destacado. Sobresaliente. Ajá. Y cerca del 15%, 14 punto y fracción, no suficiente. Todos esos, ¿qué va a suceder con ellos? Lo que ya usted estableció, un proceso de formación y capacitación. Y el 2% que no se presentó, en algunos casos, en muchos casos, no fue por una rebeldía, en otros sí. En otros fallaron las plataformas tecnológicas, no pudieron subir los maestros sus evidencias, la forma de comunicar no fue la adecuada, en algunos casos no les dejaron entrar quienes se oponen a esto. Ajá. Y estamos dándole asesoría jurídica a esos compañeros. Pero bueno, el asunto es de que ahí está la elección de los maestros, que requerimos en el marco legislativo vigente adecuar, procesar, tomar decisiones como se toman en cualquier lugar a partir del diagnóstico o el resultado que arroja el diagnóstico y por lo tanto estar en condiciones de enfrentar el segundo momento de mejor manera. A veces pareciera como que hay un efecto de péndulo, como no se evaluaba sistemáticamente al personal docente en el pasado, empieza a hacerse hace pocos años. Da la impresión, así se ve desde afuera, que hay primero un esquema muy rígido por parte de la autoridad. Tiene que ser así. Quienes alguna vez hemos dado clase y hemos aplicado exámenes, sabemos que
un examen escrito de opción múltiple a veces es el más mentiroso de todos, porque uno se encuentra al estudiante que sacó 5 dentro de varios años y resulta que es el más destacado de los de su generación. Bueno, hay muchos otros elementos que deben incorporarse en una evaluación más allá de un reactivo donde hay que responder cosas. Ahora percibo que se está acomodando este péndulo y que quizá estamos aprendiendo como sociedad en el camino, se está pensando en la posibilidad de que en efecto hay que encontrar mecanismos más flexibles de evaluación sin descartar ni excluir el reactivo, y hay que tener criterios que permitan esta adecuación a la realidad, al contexto donde se está ejerciendo la actividad docente. ¿Percibe este cambio de actitud en la autoridad, maestro? Sin duda alguna. Creo que hay una interpretación adecuada, no solo del legislativo en su momento que tomó estas decisiones. Por supuesto son duras, porque transformar, modificar de raíz, están tocando las bases mismas del proyecto histórico de la Escuela Pública Mexicana con nuestra nueva legislación, y por supuesto hay resistencias o inercias en algunos casos muy fuertes, pero esto sucede así. Sin embargo, esa lección que nos dieron los maestros no solo es de los maestros que han sido evaluados para el desempeño. Ya las evaluaciones, los procesos para ingresar al servicio en los últimos 2 años ya son a través del mérito, a través de acreditar tus competencias. Concursos. Así es, y no solo eso, ya van 2 concursos. No los también automáticos, aquellos del pasado. Ya no existe. No solo eso, para alcanzar un ascenso. Es decir, para de maestro de grupo, quien tiene el deseo de ser director o supervisor, ya se está dando de esa manera. ¿Qué nos están demostrando ahí los compañeros? Su disposición para esto. ¿Cuál es nuestra exigencia? Usted lo dijo con claridad, absolutamente. Una tutoría, un acompañamiento, o como se dice en educación, aprovechar cuáles son tus áreas de oportunidad, es decir, en dónde requieres esta medicina, aquí está. El problema es que no se ha hecho. ¿Por qué? No hay recursos o... Pregunto, ¿quién va a dar tutorías a 1.200.000 maestros? Pues tienen que ser muchos. Ni modo que los saquemos de dónde, es de los propios maestros. Claro. Entonces hay que capacitar a los Formar tutores, a unos y luego repetir. que de por sí ya tengan un grado académico y conocimiento y experiencia, pero al mismo tiempo capacitarlos para las tutorías. Eso no se está dando en la medida que se está requiriendo, pero hay otra. Si no se les paga, muchos se están ofreciendo tutorías para que el compañero... O sea, de fondo hay un problema de recursos. También. ¿Por qué muchos compañeros no quieren aceptar las tutorías, ser tutores? Porque prefieren ir a competir a un concurso para ser director. Y ganar un puesto superior. De manera permanente, o cuando menos un puesto superior, y no esperar a esto. Porque no se las están pagando. Entre otros casos, no sé, por eso otro de los acuerdos que acabamos de tomar con CEP, antes del como fecha límite, el 16 de agosto, deben de quedar saldados todos los adeudos, todas las faltas de asignación de plazas a los que fueron promocionados. Y otra, a esos 8,000 y fracción maestros de los que ya fueron evaluados, que resultaron destacados, tienen por ley, por el nuevo programa de estímulos, el derecho a un incremento del 35% directo a su sueldo base. Muchos de ellos no lo han cobrado. A ver, yo cuando escuché al secretario y a las demás personalidades ahí hablar del modelo, y a la maestra Schmel, que es a la que, por cierto, usted le dedicó unas palabras muy elogiosas en su discurso, nadie habló de capacitación ni de formación. Es decir, es como un eslabón en este enorme esquema que falta. ¿Quién lo va a impartir? ¿De dónde va a salir? Eso está ahí como pendiente. En el 2006, 2007, cuando se echó a andar aquello, usted lo recordará, la RIEMS, la Reforma Integral de Educación Media Superior, y luego la RIEP. Los acuerdos que lograron era que instituciones ajenas al sistema, como el TEC, como universidades estatales, impartieran cursos de actualización y de formación a los docentes. Así lo recuerdo y así sucedió. Hoy como que eso está pendiente. Está considerado también. Ahora, por eso el secretario decía ese día en su discurso sobre las normales y las universidades. Las instituciones de educación superior que pueden dar esa capacitación son referidas o tendrán que hacerlo en los temas disciplinarios, lo que se llama, es decir, el dominio de la materia que da el maestro. Pero en las universidades... En su especialidad, digamos. En su especialidad. Ajá.
Pero en el tema de los contenidos pedagógicos, de lo que es lo educativo, Sí, lo didáctico, lo pedagógico, tiene etcétera. que ser desde el propio Bueno, con sector, ¿no? expertos, claro. Con expertos, ¿quiénes son los expertos? Ustedes. Los maestros. ¿Qué requerimos? Sí ha habido un incremento este año casi de un salto extraordinario, porque desde el 13, el 14 y el 15, los recursos destinados a formación y actualización se mantuvieron en lo mismo. Este año subió, no quiero mentir, pero fue un buen incremento. Sin embargo, no basta, porque no solo se requiere por ley capacitación a los evaluados, es a todos. A todos, claro. Un tema justamente es la actitud del maestro. Usted encabeza la que probablemente sea la organización sindical más grande de América Latina, para ponerlo en pocas palabras. 1.2, ¿cuántos son? 1.6. 1.6. Desde Un educación millón. inicial hasta educación superior. Ok. Y evidentemente en este grupo tan grande pues hay muchas visiones, muchas actitudes, muchas historias personales, pero esto que estamos hablando, el cambio de actitud, cultura, el cambio de modelo, ¿en qué medida el maestro de a pie lo está asumiendo? Porque uno entiende que haya resistencias, porque así he enseñado, así ha sido la relación con la autoridad, así ha sido Muchos la años. relación con la estructura Así del es. sindicato, etcétera. Y ahora me dicen que tiene que ser diferente. ¿Qué tanto, más allá del tema del acente, que digamos es el más ruidoso y visible, pero el maestro que no está en las marchas, sino que está en la escuela, qué tanto está cambiando y está en disposición a su juicio de Cambiar. modificar su actitud? Los primeros 9 meses, prácticamente un año desde que se comunicó la reforma en la constitucional en diciembre de 2012 y luego durante el 13 con las leyes secundarias y la adecuación de las leyes, la armonización de las leyes en las entidades, se comunicó mal y generó en el sector educativo con los maestros, como en cualquier lugar que le digan a alguien, te vamos a evaluar y te vamos a correr. Cuando lo acaba de decir Leonardo, te vamos a evaluar y aquí te vamos a dar tu capacitación para que puedas no solo Mejorar, servir a los claro. objetivos de la empresa, en este caso el sistema educativo. Se comunicó mal. Hubo frases francamente Desafortunadas. muy desafortunadas que nos costó muchísimos meses. En los hechos, esa forma de comunicarlo inadecuadamente nos hizo perder un año. Generó inconformidad en los maestros, molestia, angustia, como le genera a cualquiera que diga, te vamos a correr. Vas a perder tu chamba. O sea, fue un proceso de muchos meses socializar con los maestros el sentido, el espíritu de la reforma, los riesgos que trae y la necesidad de qué hay que transformar, sin duda alguna. Sin embargo, el dato que acabamos de dar en este momento es claro, sigue habiendo resistencias, sobre todo cuando no se comunica adecuadamente o de que hay de pronto la alternativa de que no va a pasar nada, pero no es así. ¿Qué requerimos en esos dos aspectos? Esta reforma no es la reforma de México, ¿no? Como no tenemos tiempo de hablarlo, pero es una reforma que viene de todo el proceso de la globalización y de los esquemas que funcionan en el mundo. Entonces no es ajena a otros países, no es privativa de México. Sin embargo, estas transformaciones obligan necesariamente a asumir un nuevo rol. Y ese rol, por supuesto que modificarlo no es sencillo. El maestro, ¿qué quiere? Tener la certeza laboral, pero fundamentalmente el aprecio y el reconocimiento social. A ver, coincido. La acente aparte, porque a lo mejor es el foco más, Enrique decía, ruidoso, más vistoso, más radical en este asunto. Pero en esta percepción social, para muchos mexicanos existe esta sensación de que los docentes de México, los maestros de México, en vez de ser los grandes impulsores del cambio y la mejora educativa, fueron durante muchos años o incluso décadas el dique que contuvo el avance en la educación. En esta lucha y defensa por sus derechos, en este control de los espacios educativos, en este control de la educación básica, donde prácticamente no se podía mover una sola coma si el sindicato no estaba de acuerdo. El CENTE se convirtió en este monstruo gigantesco que en vez de ser la locomotora del tren educativo era el vagón, era el cabús, la parte de atrás, la que detenía que esto avanzara. Esa percepción existe. Coincido en que a lo mejor el grupo de los radicales hace creer a la sociedad mexicana que todos los maestros son así, cuando esto no es cierto. Es decir,
El sindicato tiene 1.6 millón, 1.600.000 afiliados. ¿Cuántos tiene la CENTE? Bueno, tienen mayoría de los 70,000 en Oaxaca, que movilizan 15,000 y se complementa con organizaciones sociales, diría paralelas y ¿no? bueno, Pero lo hemos visto ahora. Fuera de Oaxaca y una parte muy importante en Chiapas es absolutamente marginal. Es importante recordar, los compañeros de la CENTE son miembros del sindicato. Sí, son miembros del CENTE. Pero hace ¿no? 25, 30 años decidieron transitar por otra ruta y ahí están. Ustedes son Me permite parcialmente hablar sobre esa percepción. esa percepción, sí. Dije también en mi discurso ese día, y es lo que venimos acreditando en los hechos en los últimos 3 años, vamos a participar proactivamente con responsabilidad en empujar este nuevo modelo educativo y la reforma como tal desde nuestro ámbito, porque nos ha causado también problemas, pero quiero decir algo. Lo han dicho los propios gobernadores en los que yo veo frecuentemente. En muchas ocasiones, no el magisterio, el CENTE en su representación, asumió una serie de roles por la omisión de la autoridad. Por la omisión, o dígame, de todos los exsecretarios de educación, ¿cuál es el proyecto educativo que usted puede decir? Coincido. A ver, a lo su mejor proyecto educativo. Desde Torres Bodet no teníamos No, uno. es la realidad. Entonces el sindicato sindicato, a lo mejor en una estrategia de coyuntura fue sin asumir que íbamos a pagar los costos nosotros por eso. Entonces, hoy tengo claro, ni más allá, hacia adelante, ni más hacia atrás, en nivel de nuestra responsabilidad frente a la sociedad, protegiendo nuestros derechos, pero sin intentar secuestrar o ir a asumir una... Dije también, está claro en la ley, la tutela del Estado, la responsabilidad de la política pública educativa y debe de hacerse cargo. Coincido, yo creo que a lo mejor en un análisis histórico, lo que pasa es que el análisis es mucho más amplio, porque hay que el sistema político mexicano, el PRI como partido dominante, homogéneo en su momento, las fuerzas sindicales, no solamente ustedes, la CTM y todos como una parte fundamental de la formación del partido, en fin, pero todo eso ha ido cambiando. Es decir, el partido era más una fuerza política que una fuerza pedagógica, Juan. Es decir, la posición de la maestra y de don Carlos Jongitud eran líderes políticos dentro del partido, se sentaban en la Cámara, eran legisladores, estaban en un debate político. Tenemos una educación sobrepolitizada en este país. ¿Quién ha hablado de pedagogía? ¿Y quién ha hablado de didáctica? ¿Y quién ha hablado del perfil del egresado? De eso jamás recuerdo hablar a Blester, ni a Carlos Jongitud. Es decir, era otro contexto, fue una fuerza sindical politizada. Se sobreposicionó la agenda política, ¿no? Por supuesto, en la necesidad de posicionar al magisterio, porque ¿qué consecuencias trajo positivas esta reflexión? De que desde el 92, cuando menos, pero de más atrás quizá un poco también, desde entonces a la fecha, nuestros procesos de mejora de calidad de vida y de incremento de prestaciones ha sido permanente hasta el 16. Es decir, en los hechos... En ascenso. En ascenso. ¿Qué trajo como consecuencia? La responsabilidad de hacernos cargo de todos los déficits. Entonces, ¿hoy qué estamos intentando hacer? Primero, los maestros, en tanto su vinculación con las comunidades, los profesores en el aula, participan como fuerza social y que se traduce en fuerza política con el sindicato, sin el sindicato o a pesar del sindicato. Los maestros son actores de las comunidades. ¿Qué intentamos hoy? ¿Cómo encontrar un equilibrio? Primero, reivindicar el tema educativo, el tema laboral, el tema que nos corresponde. No podemos ser omisos en la participación política, pero yo cuando menos, aunque soy militante de un partido político, no asisto a los eventos del partido en el que milito y no tomo decisiones de esas características. Tenemos el privilegio de ser un sindicato que realmente reconoce y asume su pluralidad y con respeto a las ideologías y a las militancias, pero tampoco podemos ser ingenuos, porque en esta discusión, y ustedes obsérvenlo, no es el momento, pero sin citar nombres, tengo ahí discursos de cuando el Pacto por México, de una serie de actores políticos que se fueron sobre el sindicato a señalarlos, y hace 3 días o 5 desde la Cámara alguno de ellos está diciendo, negando lo que dijo hace 3 años, porque quieren algunos, y no quisiera abordar mucho porque mi tema es el educativo y sindical,
algunos actores políticos claramente identificados quieren desfondar al sindicato. Quieren desfondar al sindicato porque como fuerza social que no se corresponde o que no les conviene o nuestras posiciones políticas o nuestras estrategias de alianzas como mexicanos. Pero sí hay un esfuerzo, una estrategia de debilitar al centro. Por supuesto, por supuesto. Y no solo eso, pues como dice la historia, desde un grupo de la ultraderecha empresarial que es poco pero poderoso económicamente, hasta la propia tarea que está haciendo este movimiento que empieza con C, es desfondar al sindicato y asaltar desde ahí la retórica setentera de, ¿cómo dicen? Nos tenemos que ir a corte. A ver, pero ya que habló de la C, pero vamos a acabar con el Estado burgués, por favor. La C, ¿tiene sí. padrino? No, nunca ha tenido. Ese ha sido uno de sus fortalezas. Hoy que se ha dado... mueven solitos, actúan solitos, diseñan sus estrategias. Dígame usted el nombre que conoce desde hace 30 años esto, dígame el nombre de un líder de la CENTE. Bueno, hoy tenemos 2 en la cárcel, pero me acuerdo de esos, de Núñez. Oiga, ellos no dirigen. No. Dirige una comisión política que no aparece. Ellos nunca han dirigido. Los dirigentes formales nunca han dirigido. Bueno, de hecho no se les ve, ¿no? No salen. Pues no. Entonces, lo que sucede es que hoy en esta coyuntura que se dio ahí un medio coqueteo, pero eso no va a pasar, porque es lo mismo, ellos tienen dos vocaciones. La decisión de desmovilizarse permanentemente es la muerte, y su decisión de vincularse orgánicamente con un partido, con una figura, los aniquila. Eso no va a suceder. ¿Y qué va a pasar? Es un guión de una película que yo tengo viendo 25 años. Es el mismo guión. Movilización, negociación, movilización, recursos. Y se acaba el asunto, claro. Y el repliegue táctico, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo va a suceder? Y nos vemos en cuanto inicie el ciclo escolar nuevamente. Y como dice su compañero Ciro Gómez Leiva, perdón por el exabrupto, pues que se juega a Oaxaca, pues. Los chicos sin clases, la sociedad sin posibilidades de desarrollo. Pero pues lo que está usted diciendo, don Juan, me parece muy... ¿Se va a repetir ese ciclo? Claro. Es decir, no va a haber otra. Por supuesto. ¿Les van a conceder que no se evalúen? ¿Les van a dar plazas automáticas? No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No va a pasar. Pero es lo que están pidiendo. No hay forma de modificar. Ahora, otros billete, pues, otros les coquetean desde la Cámara para abrir un debate allá, una discusión. Sí, ya fueron allá, les abrieron la puerta. Pero solo va a ser tribuna y retórica, no va a pasar eso. No puede el país aceptar eso. Pero entonces, ¿qué? ¿Un maletín lleno de dinero y más concesiones? ¿En qué va a acabar? Yo creo Así se resolvía antes, pues. Yo creo que el guión que existe ahí se va a reproducir. Lástima, pero afortunadamente, y es de lo que a mí me gustaría hablar, que cientos de miles de nuestros compañeros todos los días están cumpliendo en las aulas. Ahorita mismo, desde el lunes pasado, están en las normales superiores, en los cursos de verano, están en la Universidad Pedagógica Nacional formando. Esos son los maestros. Bueno, incluso de esos estados, ¿eh? Lo que pasa es que estos luego van y les cortan el pelo y los trasquilan porque no salieron a marchar. Es increíble. La mayoría de los maestros de Chiapas y Oaxaca, desde mi percepción, quiere estar en las clases, en los salones. Están trabajando. Guerrero son 74,000 compañeros. Y lo que no sabe, Guerrero está incendiado, no. La inmensa mayoría de los maestros están dando clase en Guerrero. Yo creo que un problema que tenemos es el de asimetría. Si el 98% de los profesores está en esta condición, no se les ve. Y en contraste, la sociedad, los medios, lo que vemos es a la CENTE haciendo bloqueos de 10 personas y donde a lo mejor no hay ni un profesor o a lo mejor es 1 y 9 de otras organizaciones en Oaxaca y enfrentándose en Chiapas y bloqueando avenidas en el Distrito Federal. Me permite decir, es así, datos duros. La matrícula escolar en nuestro sistema educativo, básicamente, sin términos no muy precisos, pero generales, es 90-10. La pública es 90, la privada 10, en educación básica. Producto de esta estrategia de lucha que no ha producido... ¿Qué ha sucedido en Michoacán? Derivado de esa lucha que han planteado los compañeros del movimiento. El 23.4% de la matrícula de educación básica en Michoacán ya es privada. ¿Por qué? La gente se mueve a la educación gente lo privada. que quiere es que haya clases. Claro. Y Michoacán es un estado rico, con muchos problemas, pero rico. En Oaxaca no ha sucedido eso.
La matrícula sigue siendo buena. ¿Por qué? Porque Oaxaca No tiene no tiene recursos. recursos. Dígame usted, ¿cuánto le pone el gobierno del estado de sus recursos financieros a su sistema educativo? En Oaxaca nada. Nada. Oaxaca lo pagamos el resto La de los federación. mexicanos. ¡Qué bueno! ¿Y la federación con qué? Pues con los impuestos de los mexicanos. Qué bueno que suceda así, porque entonces estaría Oaxaca verdaderamente ¿en qué? En el siglo XIX. Estos que se refería Enrique, los que vemos rompiendo ventanas, destruyendo congresos, bloqueando, aventando, estos que se cubren la cara, yo no puedo creer que sean maestros. Una parte importante no lo son. Una parte importante no lo son. ¿Qué sucede? Por ejemplo, lo que en Oaxaca es muy común, lo que se conoce desde hace muchos años como el marchómetro, ¿no? Sí. Te toca ir a México a la marcha. Exacto. No puedes porque tu esposa está enferma, porque Claro. tu esposa va a tener Claro, un bebé, exacto. porque tienes que ir a firmar una Porque mi suegro escritura. está en el hospital, etcétera, etcétera. ¿Cómo le haces? Entonces tú le pagas a alguien de la comunidad para que vaya. Entonces ahí está, ¿no? Es un proceso viciado. Aclaro y quiero decir algo muy importante. La CENTE nació en Chiapas hace ya más de 30 años. Quienes le fundaron eran los mejores maestros. Había buenos maestros, muy comprometidos, conocedores. La demanda era lógica porque era otro tipo de país. Democracia sindical, 100% de incremento salarial. El sistema educativo, el político y el sindical estaba cerrado. ¿Y evolucionó? No. Evolucionó y se transformó el país y el movimiento derivó en esto que es todo menos educativo, sindical o profesional. Mensajes rápidamente. Creo que vamos a necesitar otra hora para agotar los temas con don Juan Díaz de la Torre. Mensajes, volvemos. El financiero Bloomberg. Power Business. Charlie Rose es reconocido por su estilo directo y profundo. Solo él tiene a los invitados más aclamados del momento. Charlie Rose. Lunes a viernes, 11:30 de la noche. El financiero Bloomberg. Power Business. Resulta inevitable entrarle al terreno político por este contexto del que hablábamos hace un momento y de cómo se construyó el movimiento sindical. Usted sustituyó a Elba Ester Gordillo, con quien trabajó muchos años de forma muy cercana, si no me equivoco. ¿Se acabó la relación? ¿La visita usted en la cárcel? Primero, en el Consejo Nacional de Guadalajara, donde me entregaron esta responsabilidad, recibí un mandato. Preservar y defender al sindicato. Y a eso me he dedicado. Ese es el mandato. ¿Elba se equivocó? Mis afectos, mis desafectos, mis relaciones personales no son Está en lo privado. Está en lo privado. En todo caso, nosotros mismos, todos, cualquiera, inclusive las personas que usted pueda mencionar, no nos hubiéramos perdonado que por cualquier causa hubiéramos perdido al sindicato como instrumento de lucha de los trabajadores. Entonces hay que asumirlo y trabajar en esto y lo tuyo lo llevas allá a tu rincón y lo trabajas y lo ves. Entonces a eso estoy dedicado. Yo creo que el feeling, como se dice así muy, muy pocho, ¿no? El feeling político es sustantivo. Al final, estar dentro de los procesos es lo que te permite darle cauce e incorporar tus puntos de vista y defender lo que tienes. Entonces, cuando equivocas la ruta y a lo mejor no solo en la percepción, sino en el timing, en el tiempo, en qué momento esta decisión, en qué momento otra. Y ahí están los resultados. Afortunadamente, le hemos dado vuelta, para decirlo así de muy ordinario, quedamos colgados de la mesa, ¿no? Así, al abismo. Y en 3 años le hemos dado la vuelta. Estamos ahí, somos actores protagónicos, no de reparto, defendiendo. ¿Elba se equivocó? ¿Cometió Pues excesos? eso lo tendrían que juzgar los maestros al paso del tiempo, ¿no? Yo creo que lo importante es que preservamos al sindicato. Y así sucederá en el futuro. Como queda visto, nadie es imprescindible.
Ni el licenciado Jongitud ni Juan Díaz. Él estuvo 20 años al frente, del 88 hasta el 12, primeras semanas del 13. Son muchos años 25, y obviamente una figura política nacional. Se apostaba a lo que usted decía, la debilidad del sindicato después de que se desplaza una figura tan poderosa, más allá de que haya una estructura y haya todo el aparato atrás. ¿Cuál es su evaluación ahora, que son 2 años, casi 2 años y medio de que está al frente del sindicato? Yo creo que hay que argumentarlo con hechos. Cito, apenas hace una semana, los últimos 2 días del calendario escolar concluyeron la renovación de dirigencias sindicales en las entidades que yo convoco como presidente del sindicato. He realizado 42 congresos de los 59 que son dirigentes en las entidades, que hay que recordar que lo eligen los profesores en un voto secreto, profesores de la base. Todos han salido en una vocación y dirección política institucional, respondiendo a la estrategia que el Comité Ejecutivo Nacional está desarrollando. Todos son hechos concretos. Es decir, el sindicato, el magisterio y su dirigencia supo procesar estos momentos. ¿Por qué? Porque somos extraordinarios líderes, porque hay una escuela de formación sindical muy fuerte, hay historia, no hay improvisación en el sindicato. Es decir, superamos lo que pasó en el 72. En el 72 un comando armado ingresó a la sede del sindicato, una disputa por el poder político. En el 89, que fue el segundo gran momento, había 600,000 maestros en la calle y supimos procesar y cómo readecuar. La maestra, cuando fue dirigente en aquel entonces, tomó una serie de decisiones extraordinariamente ricas y poderosas. La pluralidad, la representación proporcional, el voto directo, el frente amplio, el respeto a la militancia y ideología, fueron decisiones que nos permitieron enfrentar inclusive con éxito la primera alternancia del 2000 en la dirección política del país. Sin embargo, si hoy hablamos de voto secreto como un mérito, pues es el paleolítico. O sea, o que somos respetuosos de las militancias, pues es una cosa natural, pero lo hicimos en el 92. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Me dio mucho gusto en estos días, el día que estuvimos en CEP, que se hablara de la nueva gobernanza. Nosotros tenemos 2 años trabajando en esto. No hay una unidirección política, no hay la tentación de secuestrar con mi apellido la dirección política del sindicato. Es un colectivo muy sólido, muy fuerte, que entendemos, interpretamos y operamos la nueva gobernanza del país. No se puede uno solo. Lo que me está diciendo es que hoy el CENTE es democrático. Mucho más. Porque Elba lo dijo muchos años, pero la historia mucho no más, lo dijo. Mucho más, mucho más. Porque esa es la coyuntura histórica que... Primero, yo soy un convencido de esto. El sindicalismo mexicano no es democrático, No, Juan. digo, no. La historia demuestra que el líder es el patriarca, pues. Es el que dice, te mueves, te subes, te bajas, te palomeo, vas a la cámara, tú te vas a tu casa, porque ya no me gusta. Así ha sido el sindicalismo, todo. El de telefonistas, el de la CTM, el de ferrocarril, todo, ¿no? Nuestra viabilidad es procesar esta transformación y eso nos va a dar vigencia para el futuro, sin ninguna duda. Pero no solo eso. Tengo que trasladar de lo político a lo otro. ¿Quién certifica la profesión docente en Gran Bretaña? Los colegios de profesores. ¿Quién certifica a los ingenieros en México? El Colegio de Ingenieros. Mi aspiración en esta transformación, no estamos yendo por los espacios de dirección de las secretarías de educación, sino los espacios de formación educativa, porque aspiramos a que en el futuro nos asiste el derecho de que la profesión docente la certifiquen los colegios de profesores. Y para eso requerimos transformarnos. Claro. Transformarnos. Y elevar la calidad de los profesores. Están llegando jóvenes de estos 40 y tantos, algunos no muy jóvenes, pero con un perfil pedagógico, un perfil extraordinariamente rico. Y esos son los que van a dirigir al sindicato en los próximos 20, 30. O sea, ¿usted no se va a quedar ahí sentado 15 años? No, por favor. No. Yo lo veo con pila, ¿eh? No. Lo veo con energía. Me está costando la vida, créamelo. La vida. Todos los días. He tocado en los últimos 2 años y medio a no menos de 450,000 de mis compañeros, en eventos duros, en otros a modo, en otros, pero es extraordinariamente estimulante, pero es muy, muy pesado. Ni tampoco va a poner a su yerno de subsecretario de... Tomé decisiones al inicio, desde el primer momento, a pesar de que mis hijos tienen derechos, uno ya... ¿Son maestros? No, pero no los he abierto ni un espacio, ni en el sindicato,
ni en el partido en el que militamos y mucho menos en el gobierno, aunque tienen derecho. ¿A qué se dedican? Pues a sus negocios, a hacer cosas que cuando menos son los primeros damnificados de yo estar en esa posición. Lo han asumido con mucha responsabilidad y pues cuando ya deje esto a lo mejor ellos le siguen en otra cosa. Hijo, yo quisiera, se lo digo aquí, ojalá algún día el tiempo y la televisión nos lo permita, le levanto un monumento cuando usted diga mi periodo acabó, que venga el que sigue. Bueno, ese liderazgo sindical tendríamos que ver. Me permite decir otra cosa de lo que dijo hace unos 20, 30 minutos. El título que nos damos los sindicalistas en el mundo es de compañeros. Y los cargos, a partir de las diversas secretarías, las coordina un secretario general. Es decir, es entre pares. Sí. No somos ni más ni menos. Ha requerido en sus momentos históricos el sindicato, en el caso del licenciado Jongitud, que se creó un movimiento que se llamó Presidente de Vanguardia Revolucionaria, un movimiento político. Luego la coyuntura puso al sindicato en la disyuntiva de crear la figura de la presidencia, desde la perspectiva de cómo darle continuidad a un proyecto. Yo creo que, está ya en la agenda. Hay 2 temas en la agenda muy importantes de nuestro próximo Congreso Nacional cuando este se dé. Tenemos que regresar a los orígenes. El término del máximo cargo del sindicato tiene que ser el del secretario general. No hay otra razón. Y no hay coyuntura histórica que nos lleve a una decisión de decir, pues hay que ver cómo. Y otra, vamos a modificar para incorporar en términos estatutarios la equidad de género. En los últimos 42 congresos, estos 7 han electo mujeres. Vamos a darle un valor extraordinario, porque es una profesión mayoritariamente de mujeres, ¿no? Nos queda muy poquitito tiempo y no me quiero ir sin... Ha mencionado 2 veces el partido en el que milito. Deduzco, correcta o incorrectamente, que es el PANAL. Es el Partido Nueva Alianza. No traje la corbata turquesa, pero soy turquesa. Partido que se formó en el seno del sindicato, ¿cierto? Lo empujamos muy fuerte los maestros con la idea de ponerlo al servicio de los actores de la sociedad para poder construir una alternativa. Yo lo sé, ahí vamos bien. Sin embargo, tengo que ser respetuoso, pero ahí está. Ya vi, su futuro es para allá. No. Claro que sí, usted le va a caminar al partido. No. Ya fui secretario general del partido a nivel nacional en el 2007, aclaro y lo tengo que repetir, cuando fui allá, pedí licencia en mis plazas, no cobré como profesor, pedí licencia a mi cargo sindical y me dediqué. Fue una buena decisión porque al paso de los años yo no tenía idea de que podía llegar a hacer esto. Seguramente hubiera sido Habría que haberlo hecho público para que allá afuera no piensen que todos los maestros están cobrando de maestros pero haciendo otras cosas. Lo que me lleva a la pregunta final, porque se nos va a acabar el tiempo, pero estos famosos comisionados. Alguna vez Claudio X González, sentado con la maestra Elvester, en exprimir el dato de cuántos eran, porque era un gran misterio. La maestra le dijo que entre 18 y 20 mil, ¿no? Y luego salieron cifras de que eran más de 80 mil. No lo sé, pero el punto es, hoy tengo reportes que me dicen que algunos comisionados están regresando al sistema, porque claro, con la reforma los comisionados ya no tienen dónde, y que están siendo reintegrados al sistema educativo como subdirectores administrativos en escuelas, cosa que está causando molestia entre los maestros porque nuevamente el recomendado sindical llega a una posición directiva. ¿Esto es cierto? No hay un solo comisionado hoy en el sindicato. No hay. Se acabaron. No hay. Primero, hemos dado este paso, está en la ley, pero hemos ganado autonomía. Y eso es clave. Segundo, no es posible y no es cierto que estén regresando como subdirectores administrativos, porque todos los cargos de ascenso hoy se contemplan a través de un concurso. No hay forma de que alguien... Los académicos, pero este es administrativo, es designado. Bueno, hay que recordar que un dirigente sindical, si decide regresar a su grupo, que hay muchos, está sucediendo eso, pero están trabajando a contraturno, es decir, van a la escuela, trabajan en su turno y en la tarde hacen otras labores. Las labores sindicales, como suceden en la PAUNAM, por ejemplo, o en muchos sindicatos del mundo. Para empezar, si quieres ascender como dirigente sindical, ¿cómo le haces? Para tener...
Puedes ir y tener, si das 20 horas, das 10 horas de clase que te permite estar en los concursos para ascender y al mismo tiempo a contraturno trabajar en lo sindical. No hay hoy ni un solo comisionado sindical, ni en el nacional, ni en las entidades federativas. Los compañeros están trabajando a contraturno. Pues ojalá, maestro, que esto que hemos hablado, particularmente el tema del contenido de la educación, se convierta en un asunto no solo de discusión por semanas, de cambio en las aulas, porque esto es, me parece, lo que está en el fondo de la discusión político, legal, sindical. Lo que finalmente importa es lo que sucede allí, como usted dice, en la soledad del aula. Si tenemos esa transformación, así nos tardemos, yo creo que va a ser algo que va a cambiar este país. Sin duda alguna. Mire, cito 2 datos duros también. Los chicos que hoy alcancen, los que están en la educación básica, que alcancen la educación superior y concluyan, el 66% de ellos va a tener que buscar empleo en el mundo laboral, en el mercado laboral, en empleos que todavía no existen, que van a derivarse de las transformaciones de la economía digital. Correcto. Entonces es imposible, es absurdo, es ridículo pensar que no requerimos transformar el sistema educativo. Entonces, ¿para qué van a egresar nuestros alumnos si no damos esta transformación? Claro. Para un mundo que ya no va a existir. Y otra, aunque es con Estados Unidos, pero nos impacta fundamentalmente. El 47% de los empleos de la planta de empleados en Estados Unidos actualmente en los próximos 15 años será automatizada. Es decir, tenemos que vernos en ese espejo. Claro. Y eso implica transformar, que viene para acá y tenemos que transformarnos. Tenemos que dar un salto, pero extraordinariamente rico. Se nos acaba el tiempo, ya no hablamos ni de las normales, que era vital hablar de las normales y de qué hacer con las normales, porque es un desafío grande, me parece. Ustedes tienen una responsabilidad histórica gigantesca, maestro, gigantesca, porque ustedes no solamente pueden ser esa punta de lanza en un proceso de transformación al que se refería hace un momento, sino que pueden renovar también el sindicalismo mexicano y hacer un sindicalismo de vanguardia, de avanzada, olvidar los rasgos caciquiles, olvidar este tipo de cosas y impulsar la formación, la capacitación, el desarrollo de las personas, olvidar estas cosas de las marchas y los bloqueos y que no le ayudan a nadie. Vean nada más, como usted lo acaba de decir, Oaxaca está en una situación crítica, espantosa. Acabo de oír en radio un hotelero diciendo, de 36 habitaciones tengo una. Y voy a cerrar el hotel porque, pues, ¿cómo pago sueldos? ¿Cómo mantengo esto? Se acabaron Oaxaca. Estos señores radicales y extremistas pensando que tenían derecho como si la educación fuera suya. La educación es de México, es de los mexicanos, no de ningún organismo, de ninguna, ni siquiera de la SEP. Es de México. Bueno, yo le agradezco mucho que esté aquí. Me voy a decir 3 cosas de la transformación Adelante. del sindicato. Somos el único sindicato en México que tiene un convenio con el INAI, de transparencia y de rendición de resultados. El INAI. Segundo, somos el único en el mundo que tiene un observatorio público de transparencia e información. Si usted le pone OPTI, ahí está, ¿qué hacemos? No solo de los recursos, sino de la gestión que realizamos. Son procesos innovadores. Tenemos 19 plataformas digitales al servicio que no existían hace 13 años. Tenemos un canal de televisión en Internet que tiene, voy a tener que decirlo, pero tiene en un año y medio que tenemos trabajando, tiene más seguidores que este canal. ¿Por qué? Porque está vinculado de manera automática a millones de maestros. Entonces, son procesos de transformación y el tema de la nueva gobernanza. Dice don Manuel Arroyo que si no se quiere venir a dirigir No, pero esto es tomar la decisión de transformarlos. Quien dirige, por ejemplo, todas las plataformas de comunicación, hace 3 años no tenía idea de los temas de comunicación, pero es meterse, es hacer. Claro, el sindicato se está transformando y vamos a dar la pelea y lo vamos a cumplir, porque de eso depende nuestra propia viabilidad en el futuro. Misión histórica, don Juan. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Nos vamos, le agradezco mucho que este diálogo franco, que sea el primero de muchos más. Estoy de acuerdo. Porque vendrá la discusión del modelo, ¿no? Así y es. para dónde se mueve esto y qué perfil de educación queremos. Los materiales educativos, los libros de texto, los libros de historia. Va a haber otro debate riquísimo. La tecnología. ¿A qué nivel? ¿Cómo entra? ¿No entra? Etcétera. Don Enrique, gracias. Gracias, Leo. Gracias a usted por la gentileza de su atención y lo esperamos el próximo domingo en punto de las 9 aquí en La Silla Roja. Hasta entonces, gracias.